Coimbra diciendo que no fue un eclipse y que en su vida había visto un fenómeno físico de estas características. Él era especializado justamente en astronomía. Que la gente empieza a acudir y se produce un momento, un lugar de evangelización. O sea, la gente empezó a confesarse, empezó a acudir a las peregrinaciones y al poco tiempo se produjeron unas elecciones que cambiaron la historia de Portugal y enseguida el régimen cambió. De tal modo que los portugueses, los politólogos portugueses te explican que el vigoroso movimiento de evangelizador que se produjo en torno a Fátima cambió la historia de Portugal en el siglo XX. A mí esto me fascina, ¿no? Es fascinante. Es muy interesante, ¿no? Y ha sido hermoso, ¿no? Porque Francisco es consciente de la potencia de este sitio, ¿no? Y cuando lo ha vinculado de una forma muy clara a la Eucaristía, ¿no? Porque atendió a los enfermos con la hostia expuesta, y cuando ha ido allí en estas circunstancias y ha canonizado a los niños, ¿no? Ha dado un espaldarazo grande, ¿no? A algo que es muy vigoroso allí, porque realmente Fátima es parte de la historia de Portugal, ¿no? Tenemos un papa especialmente valiente. Yo creo que tenemos un papa como el que quiere el Espíritu Santo. O sea, quiero decir, yo digo lo siguiente: las naciones tienen grandes líderes. Pues estoy pensando en Adenauer, estoy pensando en Churchill, pero lo normal es que tengan unos desgraciados en el poder, porque los seres humanos somos así. O sea, de cada cesto de patatas de mucha calidad salen pocas, ¿no? Entonces, en términos generales, tú miras la historia de las naciones y cuántas torpezas, ¿no? O sea, cuánto sufren los pueblos por culpa de unos determinados mandatarios, ¿no? Y esto es lo normal. O sea, que en la historia de un país pues haya cancilleres o presidentes o primeros ministros pues malos, regulares, medio pensionistas, y cada 100 años uno bueno. El gobierno de la Iglesia ha estado en los años que recordamos sucesivamente en las manos de Pablo VI, de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Francisco. Esto no es normal. O sea, que hombres de esta talla, cada uno a su modo, porque los seres humanos somos totalmente diferentes entre nosotros, y uno es artista, otro es intelectual, otro es, cada uno a su modo, hombres de esta talla se sucedan, es sencillamente para hacérselo mirar. O sea, yo digo, es interesante, ¿no?, que una comunidad humana experimente esto, ¿no? Y es para hacerse una pregunta sobre la identidad de la Iglesia. Y en ese sentido creo que, curiosamente, cada papa ha respondido a las necesidades de una época, ¿no? O sea, yo recuerdo, en lo que a mi memoria se refiere, cuando... Pero Francisco se metió en todos los fregados. O sea, es un papa que ha tocado todos los... Yo creo que por eso todo el mundo le quiere y todo el mundo le admira y todo el mundo le respeta. Es un papa adaptado a estos tiempos. Este es el rasgo que yo subrayaría, la adaptación a los tiempos, o la respuesta que el misterio da a las necesidades de la época. Cuando Juan Pablo II dice... yo lo recuerdo perfectamente, porque tenía 18 años, ¿no? Y había empezado a interesarme mucho por el catolicismo, ¿no? Y a experimentar como una conversión. Y de repente le oigo decir: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Mi vida cambió, porque él lo que vino a identificar es que nosotros vivíamos la fe en aquellos momentos, me refiero a mi generación, cada uno responda por sí mismo, como algo un poco vergonzante. Era una época de mucho cambio en España, los años 80 y 90, y de repente él nos reveló como la magnitud de lo que teníamos entre manos, ¿no? Como la potencia cultural y la dignidad de nuestra herencia, ¿no? Y esa fue la grandeza de Juan Pablo, que se enfrentó, quiero recordar también, a muchísimos reparos en todos los órdenes, porque él realmente también tiró de muchísimas mantas, ¿no? Después Benedicto XVI ha subrayado muchísimo la inteligencia de la fe. O sea, el hecho de que, muy al contrario de los lugares comunes, uno no se refugia en la fe porque tenga miedo de la muerte, como se dice constantemente. No, uno hace un camino donde la incertidumbre está igualmente presente, porque yo no conozco el cielo, ni he visto al Espíritu Santo. Pero lo que sí que sé es que en el orden mundano, la forma, a mi juicio, más inteligente de afrontar la realidad, la he conocido en el ámbito cristiano y en personas como Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? Esta coincidencia entre la fe y la razón es, digamos, parte del precioso pontificado de Benedicto XVI. Y ahora nos llega un papa que es verdaderamente profético. Yo reconozco que me ha descolocado. Esto me encanta en la Iglesia, ¿no? O sea, nunca acontecen las cosas tal y como tú las esperas.
Y lo que percibo en Francisco es que él tiene una mirada universal, epocal. O sea, sí, él es de los pocos líderes internacionales que es consciente de que estamos en un cambio de era, con unas consecuencias absolutamente incalculables, y que además hace un discurso adecuado a esa circunstancia. Realmente lo que está pasando es fascinante, terrorífico un poco, pero por desconocido. En la época, en los cambios históricos hay momentos señeros, por ejemplo la aparición de la imprenta, pero los cambios que la imprenta introdujo no fueron tan trepidantes, porque por la organización de la época tardó décadas en ir generando, por ejemplo, el movimiento ilustrado, ¿no? O sea, y el caso, por ejemplo, de la revolución industrial, que es lo más parecido que nos ha ocurrido en el siglo XIX, también tuvo muchos cambios sociales, pero es que la revolución que se va a producir de aquí a 10 años, me dicen todos los expertos, que va a ser de no conocer el mundo en el que estamos. Es una cosa impresionante, quiero decir. Vamos a ir en coches, por supuesto, autónomos, entrar en casas sin llave que nos van a reconocer, que nos van a abrir la puerta. La nevera se va a reponer automáticamente, o sea, tú vas a extraer las cosas, pero la nevera, por los códigos de lo que sea, se va a enterar de lo que has sacado y va a hacer el pedido sola al supermercado. ¡Qué alegría! Realmente el Internet de los objetos va a cambiar la existencia. Ayer mismo, o sea, el sábado mismo hablábamos, por ejemplo, el domingo fue en la tertulia de chicas con unos que habían organizado en Madrid un congreso sobre criogenización y longitud de la vida, sí. Y hablaban de cosas sorprendentes, ¿no? O sea, hablaba la doctora Blasco y hablaban otras personas de posibilidades que se van a dar para la técnica médica insospechadas, ¿no? Que lo que veíamos en la novela futurista ya es presente. Y lo va a ser de una manera que vamos a ver todos los que estamos aquí. O sea, no vamos a tener que esperar 25 años. Sí. De aquí a los próximos 5 años, dicen en los Estados Unidos que se van a perder 2 de cada 3 empleos. La robotización va a sustituir buena parte de la forma que tenemos de ganarnos la vida. Y cuestiones también se abordaron hace 15 días en el programa, en la tertulia de chicos, como el sueldo universal, están ya en la puerta. En Finlandia ya se está probando con 2.000 personas el darles un sueldo porque sí, de unos, no sé, son 600 euros, para ver qué pasa, qué les pasa psicológicamente, qué les pasa socialmente. Porque claro, los magnates del mundo y los poderosos se están dando cuenta que si 2/3 de la gente se quedan sin trabajo, se van a generar disturbios sociales. Y por lo tanto hay que garantizar la supervivencia de enormes capas de población en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y una posibilidad es el tema este del salario universal, pero claro, ahora hay un montón de preguntas. Nos vamos a hacer vagos, vamos a entrar en la indolencia, nos deprimiremos y nos tiraremos por los viaductos. O sea, dense ustedes cuenta el momento epocal que se está produciendo. Y esto, además, en un contexto sociopolítico que está cambiando, claro, lógicamente, del todo. Con unas migraciones que no se habían dado desde la Segunda Guerra Mundial. De cientos de miles de personas moviéndose arriba, abajo de los Estados Unidos, en Europa. Y con unos problemas políticos enormes porque los sistemas tradicionales se están demostrando débiles para gestionar la situación y se producen enormes incertidumbres. O sea, ¿cuántas sorpresas hemos recibido últimamente? Estábamos seguros de que Inglaterra iba a permanecer en la Unión Europea y cuando amanecimos con el Brexit encima no nos lo creíamos. En Estados Unidos nadie hubiese anticipado que Trump iba a estar en el poder. Realmente las sorpresas son de una magnitud universal y ante esta circunstancia la persona más lúcida es Francisco. Zygmunt Bauman, el definitorio de la cultura líquida que nos caracteriza, ha muerto con un último escrito que les recomiendo, que no sé si se ha publicado todavía en España, yo creo que sí. Tiene un nombre muy raro, ¿Cómo se llama? Tiene una palabra rara, un tecnicismo como palabra única, pero en fin, se busca Bauman y lo último, ¿cómo se llama? Sí, retrotopía o retropía. Sí. Retropía. Sí. Y en ese libro, Bauman dice que la única propuesta para el futuro es la que está haciendo Francisco. Y es un hombre que tiene, en fin, que ha tenido, digamos, la sensibilidad y la inteligencia para sopesar el siglo. Y lo último que ha ocurrido ha sido en este sentido señero. El Papa va a Egipto y se va a la Universidad de Al-Azhar, que es, digamos, claro, el Islam tiene el problema de que no tiene una sola cabeza, ¿no? No es como el cristianismo que tiene una referencia, digamos, de orden teológico en el papado.
Pero dentro del mundo suní, que es amplísimo, Al-Azhar, en Egipto, en la Universidad de Al-Azhar, es la cabeza del pensamiento teológico islámico. Y él va allí y se encuentra con Ahmed Al-Tayeb, que es el emir, el jeque que lleva esta universidad, se abrazan y hablan. Y se va de Egipto, ¿no? Pero deja ahí un vínculo. Y ahora se producen las matanzas coptas, de cristianos coptos del último fin de semana, con 29, no sé si ha quedado en 29, porque yo estuve ayer en Sevilla y no me entero de nada, pero el domingo yo di 29 muertos y una treintena de heridos, casi todos niños, iban a una peregrinación a un monasterio, y en el autobús principal pues iba una treintena de niños, o sea, casi todos los que han muerto pues han sido de esa edad, ¿no? Y por primera vez, después de las matanzas, Al-Tayeb, que se encontraba en Berlín, hace una condena radical del atentado. Y por primera vez, el Estado egipcio hace una incursión militar en Libia para defender un ataque contra los cristianos. Dense ustedes cuenta. El único que se da cuenta de que en un occidente trufado de islámicos, porque es que ya somos una sociedad plural, cristianos y musulmanes tienen que hundir el terrorismo, es el Papa. Y no estamos hablando de un pensamiento angélico sobre el amor, etéreo. No, estamos hablando de una concepción sociopolítica del mundo. O sea, quienes avezan el odio al musulmán están cavando su propia tumba, porque están exacerbando el sentimiento de rencor y de inferioridad de grupos que, si crecen, pueden constituir el final de nuestra civilización. Por el contrario, si mantenemos la lucidez que mantuvimos en la lucha contra ETA, que en ningún momento fue decir los vascos son los enemigos. No, los comunistas, porque los de ETA eran comunistas, comunistas nacionalistas, son los enemigos. No, los enemigos eran los etarras. Si mantenemos esta lucidez y se produce una unidad profunda de las grandes potencias islámicas y cristianas, el terrorismo tiene los días contados. Cuando digo los días contados, hablo de que va a ser lo que va a marcar el siglo. O sea que ya nos podemos atar los machos. Pero es fascinante, ¿no? Francisco es un regalo del cielo para comprender la realidad. Y es muy interesante en este sentido, efectivamente, que lo entiende mucha gente. A veces tengo la sensación de que lo entienden más fuera que dentro de la iglesia. Del catolicismo. La gente lo entiende lo que está diciendo o lo intuye, ¿no? Y yo lo comprendo, ¿no? Y a mí es, insisto, una persona que me ha descolocado al comienzo, ¿no? Y ha sido bonito porque uno cree conocer las cosas y de repente viene uno que te dice, no, si tú no sabes nada. Si la postura natural del ser humano es la mendicidad, el escuchar al que va por delante, el abrirte a otra forma de comprender las cosas, ¿no? Es fascinante. Solo sé que no sé nada. Pero nuestro público de encuentros sabe mucho y ya quieren preguntar, porque ya le estoy viendo con las caras diciendo aquí a monopolizar la entrevista. Pero hay gente que ya ha leído tu libro, algunas ya se la... Sí, no sé, por aquí alguien me decía ya... Tú, Pilar... No, yo no lo he leído todavía. Pero que te lo habían regalado y estabas con ello, ¿no? Sí. O sea que, si no es del libro, pero sé que tenéis preguntas para Cristina, por ahí. José Antonio, por ejemplo, tenemos aquí al director de la COPE de Marbella. Te ha caído. No, lo primero, por supuesto, es un placer, por supuesto, estar aquí en esta presentación de este libro de Cristina, porque en cierta manera es parte de nosotros, sin lugar a dudas. Y a lo que hablabas al principio de esa niñez en la que yo me incluyo, de los niños de los 60, yo recuerdo cuando mi padre compró esa primera televisión en calle Lobatas de Marbella y todavía pasaban las cabras a estas horas de la tarde. De recogida. Sí, pasaban las cabras. Los rebaños, 66, ¿no? sí, las cabras. Qué bonito. Pasaban las cabras a la recogida y veíamos esas primeras películas de televisión y toda la gente se centraba y se ponía a ver la tele juntos, en familia. Pero claro, yo notaba en aquel tiempo una cosa muy clara. Notaba felicidad. A pesar de los pesares, yo notaba felicidad. Y luego analicé con el tiempo que mi padre, con un sueldo de funcionario del ayuntamiento, mi madre no trabajaba, pues pagaba casa, pagaba coche y ahorraba a mi madre todos los meses. Eso hoy es inconcebible. Si alguien me puede explicar qué ha pasado en estas décadas,
Porque si en aquel entonces no había tanta democracia y ahora hay tanta democracia, ¿dónde está la diferencia? Necesitábamos menos también, José Antonio. Bueno, es que era lo que había, no había ordenadores ni había Exacto. micrófonos inalámbricos, No se había- pero lo que había estaba, y había felicidad y ganas de vivir. Hoy la individualización ha conseguido que no nos veamos ni nos demos los buenos días en un ascensor. Con lo cual, ¿a dónde hemos llegado y qué ha pasado en esta sociedad? Esa es una cuestión que nos planteamos muchas veces cada día, todos los que nos movemos de un sitio a otro. Ujú. Es fascinante porque es verdad, es verdad. Sí, sí. Es verdad porque yo creo que ha pasado algo que nos advirtieron nuestros padres. Ellos nos dijeron, lo importante no es lo material, nos lo decían y no nos lo creímos. Y en el mundo actual lo importante es lo material. Ha pasado ese cambio. Sí. O sea, lo que ocurre en los días modernos, en la novela, es la sorpresa de un hombre para el que lo material no es esencial, con el regalo del progreso. Ahora fundamentamos nuestra felicidad en ese progreso, hasta extremos verdaderamente inenarrables. Fíjate, José Antonio, que el domingo, en el congreso que he mencionado sobre el final de la vejez y la criogenización, que es todo un compendio muy interesante donde se ha discutido sobre, desde una mirada multidisciplinar, médicos, ingenieros, técnicos, sobre todos los avances que se están produciendo para evitar la vejez y prolongar la vida. Y el presidente es un poco pintoresco, porque hay gente muy rigurosa como María Blasco, pero el tal Cordeiro, que es el que tuve yo en antena, que es el presidente de esto, es venezolano de origen, trabaja en los Estados Unidos y es ingeniero. Y habla de una manera un poquito atrevida, vamos a decir, y exagerada, pero no deja de expresar una mentalidad que alguno ha llamado transhumanismo, muy interesante, cuando dice que en el año 45 ya no vamos a morir. O sea, que se va a producir la muerte de la muerte en el año 2045 y que estamos en condiciones de anticipar que se va a poder hacer una ingeniería, una intervención, digamos, en genética en los individuos que retrase de forma muy indefinida su muerte y que se van a poder generar órganos nuevos y sustituir partes, etcétera, ¿no? Cuando le estaba escuchando yo en antena el domingo, me entró una especie de angustia, en el sentido de decir, si está todo muy bien, vivamos eternamente, pero ¿para qué? Es que el problema de todo es ¿para qué? Porque uno puede tener un para qué hasta para morir. El problema es si no tienes un para qué. Claro, si te garantizan la permanencia exclusiva de lo material, a lo mejor te tienes que suicidar, porque no puedes soportar vivir. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente se está quitando la vida, porque no lo aguanta. Entonces, a la pregunta que decías, esta mentalidad empieza a adquirir ya extremos verdaderamente preocupantes, o sea, enormemente agresivos, extremas que incluyen, por ejemplo, la concepción del ser humano como algo ordenado exclusivamente al bienestar y a la calidad, de tal manera que la eugenesia, la eliminación del discapacitado, del que tiene algún tipo de defecto, todo esto entra ya en la posibilidad, en la categoría de la posibilidad, ¿no? Lo que soñaron los padres del nazismo. El nazismo, eso claro, está hablando... entrando de nuevo en la categoría de la posibilidad, ¿no? Y es al final la culminación de esta traición a esta máxima que nos habían enseñado. Lo material no es lo más importante. Pero claro, el hombre actual, por la evolución de las cosas, verdaderamente solo trabaja para ganar dinero, para a su vez gastar, y tiene que trabajar más para ganar más dinero, para a su vez gastar, ¿no? Y esto genera, es evidente y es interesante comprobarlo, una insatisfacción. O sea, va a ser que nuestros padres nos decían algo que era verdad. Y es necesario a lo mejor pasar por esta circunstancia para comprender que la realidad se construye de otra manera, ¿no? Y que a lo mejor, y esto yo ya lo he comprobado muchas veces, que a lo mejor tú vas a Irán, a un pueblo pequeño, o vas al interior de Egipto, donde son muy pobres, o vas a Nicaragua, y la mirada de la gente es más alegre que aquí. O en la India, que no tienen nada, y fíjate, te transmiten y te nutres cada vez que vas a esos países.
pero aquí mismo, es que cruzamos Ceuta, he estado yo ahora hace unos días, y esa sonrisa de esa gente que van porteando en la frontera y siguen sonriéndote, que vas tú arrastrando la maleta porque no te dejan entrar y ya llevas la cara descompuesta. De verdad, es que son sociedades diferentes. Sí, son sociedades diferentes que tampoco cabe idealizar en el sentido de que en otras muchas cosas tienen que aprenderlo todo de nosotros, pero Sí. que hay una traición a nuestras propias raíces, de tal modo que se producen esas paradojas, o sea que personas que tienen 8 hijos, de los cuales mueren 5, que es una situación lamentable y que en absoluto me parece que se pueda encomendar a nadie, a lo mejor tienen la mirada más serena que nosotros. Luego tenemos que preguntarnos qué se nos ha quedado en el camino, que ciertamente, probablemente, La no es esencia. haber evitado la muerte de esos 5 niños, muy al contrario, pero que no es así como van las cosas. La esencia, Cristina, antes hablábamos, porque aquí todo el mundo lo tiene en mente, lo que ocurrió ayer aquí en Marbella, dices, como a unos jóvenes que se supone que lo tienen todo, que están de vacaciones, que tienen dinero para gastar, diversión a tutipleni en la ciudad, tienen esa necesidad de ir cargándose personas, subiéndose a las aceras, atropellándose. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Dónde está la esencia ahora mismo? Es que no se puede entender. Hemos perdido lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Es interesante, o sea, bueno, pues estamos en un cambio de época, entonces es interesante atender a quienes van por delante, nos indican, nos dicen, hay que preguntarse efectivamente qué nos hemos dejado por el camino. Los o juegos qué de podemos recuperar. la ballena azul, es decir, que es que se están produciendo lo que tú decías, esa necesidad ya de suicidio porque no aguantamos nuestra existencia. Eso es. O sea, ¿qué interés puede tener que nos hagan eternos si no vamos a aguantar la vida? Dorian Gray Digo, ya a no lo es de mejor estos es tiempos. peor. Ya, Digo, ¿ves? a mí no me venga usted con eso. Digo, porque ya es lo que me faltaba. Entonces, el problema, independientemente de que sea fascinante el avance de la ciencia, ¿no? Porque a mí no me gusta como lo expone Cordeiro, yo lo expondría en otros términos, lo comentamos en la tertulia, ¿no? Cuántos avances de cara al Alzheimer, al Parkinson, a la parálisis cerebral, quiero decir, es fabuloso, ¿no? Indudablemente el progreso es fabuloso. Pero no podemos dejar de lado la conciencia de que el ser humano, que no solo de pan vive el hombre. Uh-huh. Ana, había preparado ella, ahora le doy su palabra. ¿Quieres que use el micro? Sí, si está por ahí, si quieres, o habla. Ah, como queráis. Dáselo. Bueno, Cristina... A ver, dale al dale al- patito eso. Es que no estamos acostumbradas. es que ¿Está encendido? A ¿está ver. encendido? Pégatelo a la Te lo boquita. tienes que Está pegar perfecto. mucho. Oye, que yo hago mi tertulia de las chicas también. Bueno, felicidades por el atrevimiento para hacer una novela. Se necesita una dedicación y una documentación y todo eso, y te felicito por el trabajo. Gracias. Y bueno, también porque por la valentía, por tratar un tema con el que no vas a vender 2000 libros. Porque decir hoy en día que se está manipulando la historia de los 60, que la están contando de una manera diferente, a lo mejor no vende lo que no se vende en grandes cantidades, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, y ya que habéis hablado del tema de Cuéntame antes, esta semana yo me enfadé muchísimo porque en el último episodio... Sí, exactamente, estaban jugando, o sea... hay unas escenas en las cuales los niños juegan a los fusilamientos como si estuviesen en la guerra civil y los niños decían a mí me han matado porque soy republicano, y yo creo que eso es absolutamente mentira, porque Eso es la lo que has gente que evitado vivió en el libro. no era tan duro, que eso no era para jugar en la calle los niños, me parece a mí. Luego, otra cosa que también se nos ha olvidado, que también has hablado de ello, esa censura y eso de que no se podía escribir de cualquier cosa, eso es absolutamente mentira. Juan Marsé escribió Últimas tardes con Teresa y lo publicó en 1966. Efectivamente. En Últimas tardes con Teresa hay relaciones sexuales fuera Pero del por supuesto, matrimonio. pero no solamente Ay, con Marseille. sí, Quiero pero decir, es que era en un España señor. se ha publicado a través de las grandes editoriales, pues como Aguilar, como Gredos, toda la novelística moderna y del siglo XIX, toda entera.
quiero decir, Pero este señor pues era comunista, Juan Marsé, y luego, o sea, con temas políticos de gente que estaba reaccionando contra el régimen, entre comillas. Y luego lo que no estoy tan de acuerdo, Cristina, o a lo mejor ha sido la manera de plantearlo, ha sido con el tema de la mujer. Sí es verdad que hay mucha mujer manipuladora, pero sí es cierto que hay una cantidad de asesinatos de mujeres que no podemos mirar para otro lado. No podemos poner en la misma balanza violencia de género. Exactamente, no, me parece que no podemos hablar tan ligeramente de la igualdad de la mujer y el hombre de su perversión, porque la verdad hay muchas mujeres asesinadas. Lo que pasa es que yo no digo eso, a nadie se le ocurría, es tan obvio. Quiero decir que realmente ningún caballero que estuviese aquí, ninguna persona puede poner en duda que es trágico el número de muertes que se están produciendo. Yo lo que digo es que sobre eso no se puede discutir con libertad, porque, A ver. por ejemplo, hace poco hablé con una persona que venía de... es que no consigo recordar si era de un país africano, una catedrática negra, y hablaba de que le había sorprendido enormemente la ratio de asesinatos que se daba en España. Y claro, tú pensarías, en el país africano, me parece que era Zimbabue, teniendo en cuenta la extracción mucho más popular de la gente, su falta de alfabetización, la violencia tendría que ser muchísimo mayor. Y no. Esto es para hacérnoslo mirar, pero yo esto no lo puedo decir en público, de hecho no debía decirlo aquí. Habrá que ver hasta qué punto, no lo sé, es que no sabría cómo explicarlo, a ver. Hay un sector de varones primitivos y agresivos que se están viendo acorralados y matan. Y no se les trata como un alcohólico, que es como habría que tratarlos. Como un enfermo. Sí. Como un enfermo. No tienen una segunda oportunidad. Lo único que se les dice es, si tú atacas, te vas a quedar sin casa, sin mujer, sin hijos, sin sueldo, sin nada. Y entonces mata y se mata. O sea, no tiene capacidad intelectual ni emocional para controlarse. Algo está pasando, algo estamos haciendo, porque vamos a multiplicar las leyes, y ya tenemos policías, y van a seguir matando y van a morir más. Y cada vez más. Y no se puede hablar de esto. Está prohibido. ¿Entiendes lo que digo? O sea, no digo, evidentemente, la magnitud física del hombre y la mayor debilidad de la mujer, y además el componente sexual de las relaciones, generan ese tipo de violencia secularmente, ¿no? Pero no es justo, por ejemplo, yo esto sí que lo he dicho públicamente y lo he dicho en la tertulia, que el mismo delito cometido por hombre o mujer tenga pena distinta, porque no es constitucional, y lo dicen muchísimos catedráticos. O sea, la agresión de uno a otro no tiene la misma pena, y la respuesta judicial no es la misma, la ley es distinta. O sea, hay una discriminación de orden sexual. Esto es aberrante, desde el punto de vista jurídico, esto lo dicen los expertos en derecho, no lo digo yo, ¿no? O sea, hay una imposición ideológica en todo esto, ¿me entiendes? Y yo soy una feminista tradicional, pero estoy percibiendo que la ideología de género está gestionando esto mal, está haciendo un dogma de las cosas. Eso es cierto, totalmente. ¿Me entendéis lo que digo? No quisiera con esto en absoluto, vamos, o sea, lejos de mí... Es como cuando los medios de comunicación no dábamos los suicidios, porque eso llamaba a otro tipo que era un enfermo, a que la gente... o sea, hay gente que llamaba a una redacción para decir si podíamos mandar una cámara para que en Antena 3 informativos. Yo he recibido esas llamadas. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Algo estamos gestionando mal. O sea, pero no podemos hablarlo en libertad. ¿Por qué? Porque hay un dogma, una definición de la realidad en la que te tienes que mantener. Que lejos de mí el decir, quiero decir, de mí y de ningún hombre racional, porque esto no es una cuestión femenina, que una persona puede matar a otra porque no cumpla su voluntad. Esto es ridículo, ¿sabes? Pero hay algo que se nos está escapando, algo que estamos gestionando sin proporcionar. Es que no lo sé, ¿sabes? Porque yo tampoco lo sé. Caro, querías apostillar algo sobre este tema, ¿no? Felicidades, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Se me oye? Sí. Felicidades, muchas gracias por venir. Y a colación de lo que estabas comentando, es cierto que muchas leyes favorecen a las mujeres,
y que pueden crear de alguna forma enervación, locura o desesperación en los hombres, sobre todo por ejemplo a la hora de separarse, cuando rompen un matrimonio, a la hora de denunciar malos tratos. Si una mujer simplemente denuncia malos tratos y sin que haya más pruebas, esa noche el hombre va al calabozo. Todo eso lo entiendo, pero la culpa no es de la mujer, sino de que las leyes no están bien hechas. Claro. Pero por contra, también la mujer soporta muchísimas injusticias y muchas leyes mal hechas, a la vez que el hombre. Entonces realmente las cosas no están bien hechas. Porque ¿cuántos ciclistas han muerto en la carretera por culpa de hombres? Y desde que 2 mujeres consecutivas han matado a ciclistas, han cambiado la ley. O sea, es que... No, pero no ha sido porque fuesen mujeres. Bueno, no, ha eso sido nunca porque lo van eran a decir. borrachos, vamos a utilizar el genérico. Sí, pero ¿cuántos borrachos han matado ciclistas durante años? Bueno, Y no se ha cambiado la ley. No, lo que pasa es que la secuencia, fíjese que además yo, el tema de cambiar las leyes inmediatamente después de los sucesos me parece tan tonto. Estamos cambiando las leyes todo el rato. Totalmente. Pero no, lo que ocurrió es que se produjo una sucesión de tragedias muy grandes seguidas, de tal manera que, además que me tocaron a mí en el fin de semana, porque fueron en fin de semana. Entonces, me tocaron a mí el fin de semana anterior, o sea, los 2 fines de semana previos. Y lo que nos llamó la atención no fue que fueran conductoras, fue que era gente que había salido de marcha y que mataba a los ciclistas al día siguiente, ¿no? O sea, que el after hours se estaba juntando con la jornada de día, Sí. y que el alcohol, que es lo que se ha regulado, estaba generando esas muertes, ¿no? Sí, pero- No era tanto el factor femenino. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Lo que quiero decir es que ni son culpables los hombres, ni son culpables las mujeres, sino No los son que culpables, son realizan las culpables los leyes, asesinos. efectivamente, Exactamente. y que sean leyes Los justas, enfermos igualitarias mentales. para todos. Pero a veces queremos, fíjese, resolver todo por la ley. Yo también tengo una percepción. Mire, ayer mismo hablaba con maestros de un colegio en Sevilla y me decían, mire, hacemos todo menos enseñar. Es que no damos abasto. Dice, porque cualquier causa buena que se genera en la sociedad se implementa en la escuela. Dice, entonces nosotros tenemos programación para enseñar circulación, programación para enseñar el cuidado del medio ambiente, programación para la alimentación justa. Es que me estaba diciendo cosas reales. O sea, cuando hablo de programación digo papers, o sea, enormes escritos que los profesores ejecutan con inspectores que controlan la ejecución de esos escritos en las clases. Una cosa absolutamente absurda, ¿no? A veces queremos como resolver la realidad sin algo tan sencillo como el bastonazo de la vieja. O sea, sin asumir personalmente la responsabilidad de las cosas, ¿no? Es esto, o sea, a veces parece como que por el hecho de que se consagre una ley vamos a resolver el problema, y no lo vamos a resolver por la ley, porque depende de la libertad de la persona, de la educación social, de la corresponsabilidad, ¿no? De cosas tan sencillas. A mí me sorprenden cosas de la ley, por ejemplo, que tengas que animar a la gente a contar que el señor de al lado le está dando una paliza a su mujer. Desde luego en los años 60 no es que hubiesen ido a la policía, es que entraban los vecinos a parar a este señor. Los ángeles no llamaban a la policía. Claro. Es que iban ellos, abrían la puerta y le paraban. O sea, que no se puede delegar constantemente, ¿me entienden? O sea, que está el problema famoso de la libertad individual. Estoy de acuerdo, y también recuerdo lo que hemos hablado hace un ratito respecto al tema que antiguamente toda la sociedad estaba ahí para apoyar cuando alguien hacía algo mal, Eso y hoy es. en día miramos hacia otro lado. Cierto, pero también es cierto que en nuestros años, porque somos de la misma quinta, Bueno, usted es más joven. vamos a dejarlo ahí también. Pero a lo que me refiero es que en nuestros años también es cierto que si dabas una patada a un buzón y venía el vecino, la vieja, quien fuese, a regañar, también es cierto que si estabas en posesión de la verdad y eras parte de una minoría, tampoco nadie te escuchaba. Pero con Y toda- minoría, ¿a qué se refiere? Para que Pues yo- por ejemplo, pues un adolescente o un niño que en ese momento llevase la razón. Y había tal respeto al adulto y al mayor, que niño, Veneración, más bien. cállate, niño, no levantes la voz, niño, no des tu opinión hasta que yo te la pida. Entonces, es cierto que aquella época tenía cosas muy buenas, yo también recuerdo a mis padres, mis familiares, el respeto, pero también tenía esas otras cosas malas, que hoy en día también se puede oír a un menor, a un adolescente o a una persona marginada, y antes no era así. Entonces, en definitiva, se trata de que tenemos que evolucionar y crecer
y desarrollar nosotros y las leyes. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo no creo eso de que cualquier época pasada fue mejor. O sea, hemos estado haciendo un ejercicio de recuperación de algo bueno que hemos visto, ¿no?, en una determinada época y que yo insisto conviene recuperar actualmente. Pero eso no quita, lo comentábamos antes cuando hablábamos de las evoluciones de la ciencia o de los cambios que Occidente ha realizado con relación a otros países, por ejemplo, que las cosas progresan. O sea, yo hay muchas cosas actualmente que prefiero con respecto a aquellas de esos años, indudablemente. O sea, no pienso que hayamos vivido en la Arcadia y de repente ahora estemos en vaya usted a saber dónde, ¿no? Estoy de acuerdo. Pues vamos a dar ahora paso ya a la última pregunta que la va a hacer este señor, porque llevamos 2 horas, es decir, inaudito. Puerto Banús, que siempre sale porque que si hay borracheras, que si hay prostitución, que si hay tal, hay cultura también, ¿eh? O sea, yo creo que vamos a innovar este legado sí, hay que felicitar con encuentros, también, o sea, porque es un esfuerzo que bueno, que no, podría no darse. Claro, hay que felicitar también a las personas que nos dan apoyo, a los empresarios, porque lo estamos haciendo esto a nivel particular con empresarios de la ciudad que se involucran para que lo hagamos, y sobre todo a ellos, a este foro maravilloso que no se pierde un encuentro. Entonces vamos a dar paso a la última pregunta, porque ahora Marrús nos va a obsequiar con unos canapés riquísimos, así que la gastronomía yo digo que no está reñida con la cultura, al contrario, la potencia, que se lo digan a Méndez Vigo, que nos lo dice siempre cuando le entrevistamos, por favor. Vale. ¿Se puede? Sí, si se pega usted mucho. Sí. Vamos a ver, quiero hacerte una pregunta, es un poco sobre lo que tú has hablado antes, el cambio que nos espera, el cambio generacional. Y yo voy a basar en datos, en estadísticas y en matemáticas. Tú has dicho que va a haber una transformación, efectivamente. Esta transformación viene ya de una frase famosa que dice: os ganaremos, os venceremos por nuestros vientres. Hablo del mundo islámico y el mundo occidental, concretamente Europa. Europa se hace vieja, Europa languidece. Ahora mismo el Instituto de París, de Estadísticas y de Demográfico, habló hace 20 años que íbamos a subir nuestro índice de natalidad y le hemos bajado ostensiblemente. Ahora mismo países como Alemania, Japón, Italia están en 1,4. Teníamos que estar en 2,1 para que haya una superpoblación y no tener... No, para que haya una reposición. Una reposición, claro. Correcto, no superpoblación. Y no tener el enemigo ahí al lado. Entonces, estamos ahora, la media europea es 1,47, España es uno de los más bajos, 1,2, Alemania, bueno, digo, Francia está en 1, es el máximo, 1,9, Inglaterra 1,6. Con 1,7, que no llegamos al 2,1, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque eso es un hecho. Yo tengo estadísticas, me han mandado vídeos, me han mandado eso, pero está basado en matemáticas, porque ellos están en 8,1, cuando nosotros estamos en 1,47. ¿Cuánto nos queda? 15, 30. Te digo los últimos datos que nos han dado. 35, 50 años para que nos invada el Islam en Europa. Y eso es un hecho. La frase esta de por nuestros vientres os dominaremos está ahí. ¿Qué medidas podríamos hacer o qué no podríamos hacer? Esa es mi pregunta. Bueno, yo cuando acudí en un momento dado que hicimos una campaña que se llamó Mujeres contra el Aborto, que firmaron 30.000 mujeres en España, acudí con Isabel San Sebastián a Bruselas, me sorprendió muchísimo porque estoy hablando de hace por lo menos 5 años, y los diputados de todos los partidos solo me hablaban de este tema. Me sorprendió muchísimo, y independientemente de su procedencia ellos cifraban el final en el 2050. O sea, esto no, y ya no tiene vuelta atrás, o sea, no tiene remedio. En Marsella ahora mismo hay más mezquitas que iglesias. Sí, pero esto, primero hay que preguntarse si tiene que tener remedio, quiero decir, porque a lo mejor no tenemos que hablar de un mal, quiero decir, claro. Por la razón que sea cultural, Europa se ha suicidado. No ha tenido fuerzas para dar hijos al mundo. Ha generado un pensamiento tan narcisista que cada individuo se ha bastado a sí mismo en su felicidad. No precisa de la generosidad para vivir. Probablemente tiene que ver con esta falta de felicidad. Entonces, el europeo no puede tener hijos, está castrado culturalmente.
no puede. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es la migración, es nuestro futuro. Cuando la Merkel recibe 1 millón de inmigrantes en el último invierno, lo hace por una posición cultural que incluye la inteligencia. Ella quiere una Alemania en vanguardia y necesita esa mano de obra. O sea, no es solo que haya dicho, ala, vamos a abrir. Bueno, es verdad que pues, han pasado mucho, han tenido unos serios problemas van a tener durante los próximos años que hacer unos esfuerzos terribles, y encima como los hacen, porque como se planifican como cabezas cuadradas, pues se ponen ya a trabajar, ¿no? Pero si integran en 10 años esta fuerza van a ser poderosísimos. Pero no a los turcos. ¿Perdón? Dígalo en alto porque no le... Perdona, digo que no a los turcos. ¿Cómo que no a los turcos? Hasta que no... Hable usted por el micrófono. Perdona. Hasta que no haya, digamos, el lugar que digamos, la actitud esa principalidad que tienen, que se junten en un Estado, no acepta la Unión Europea. Por eso el problema es tan grave. Los turcos están ahí. No, pero que la pregunta, o sea, que no se puede descartar el proceso, quiero decir, lo que están es en ello. No se sabe qué va a salir de ahí. Si es que lo que estamos diciendo es que estamos viviendo una nueva época. Entonces, digamos, lo que hay que abandonar absolutamente es el principio de la limpieza racial o cultural, porque eso ha muerto. O sea, quien pretenda que el futuro de Europa sea al margen de las migraciones internacionales no está en la realidad. O sea, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que no está en la realidad. Primero porque los desequilibrios mundiales obligan a la migración. Hay pueblos enteros, pensemos por ejemplo en todos los cristianos de Siria, de la zona de Mosul, etcétera, que han sido erradicados de los lugares de origen por montones de desequilibrios internacionales de los que no estamos ajenos Occidente con nuestras injusticias, porque hay que ver el follón que se ha montado con el petróleo y con los gases en la zona de Oriente Medio. Entonces, las migraciones, 1, se van a producir, y 2, es que las necesitamos. De tal modo que la concepción de la limpieza racial, étnica, etcétera, no está en la realidad. No está en la realidad. Está en la realidad Francisco. Francisco cree que es posible lo que él ha hecho con Altayev. Es algo que cuesta. Porque hay que salvar una resistencia natural. Justamente porque somos muy narcisistas y el futuro pasa porque la salvemos o no, y ya veremos si seamos capaces. En principio no estamos muy tendentes a ello, puesto que si no hemos sido capaces de dar a luz a nuestros propios hijos y los hemos erradicado, probablemente no seamos capaces de abrazar a uno que tiene otro color o que tiene otra religión. Pero en este desafío se juega el futuro de los valores occidentales, porque si podemos integrar y hacer, o sea, de la misma manera que el europeo en su momento, en el proceso, digamos, de colonización tradicional, extendió, los primeros los españoles, haciendo europea toda América Latina, pero después los británicos, los franceses en la India, en Asia, etcétera, traspusieron los valores occidentales a otros países. Ahora hay que hacer eso dentro de casa. Eso exige un proceso de vigor cultural, de ser capaz de proponer lo que uno es a quienes llegan. Y de eso depende el futuro. Porque en otro orden de cosas, lo único que podemos esperar no solamente es acabar físicamente, que ya vamos a acabar en el año 2050 probablemente lo que conocemos como la Europa Blanca, sino que seremos exterminados. Y de hecho tú vas a Francia y es absolutamente multirracial. Pero nos vamos a quedar... Piensa que hay 52 millones de musulmanes en Europa y dicen que en 15 años se van a duplicar. El problema es que las matemáticas no engañan. Cuando nosotros estamos en 1.47 y ellos están 8.1, dentro de 10 años... Pero es algo que nosotros desde aquí no podemos hacer nada. Y no queremos alargar más la tertulia, por favor. Que es una pregunta para cada uno, pero no podemos entrar en un debate. Eso será otro encuentro. Tuvimos aquí el de las 3 culturas, con un imán, con un rabino y con un cura, o sea, de la Iglesia Católica. Ese será otro debate. Pero hoy nos quedamos con los días modernos. Tenéis el libro de Cristina ahí, que es la mejor manera de darle las gracias comprando su libro, porque lo vais a disfrutar, pero a tope. Os lo digo porque me lo he leído enterito, y no todo me da tiempo a leérmelo. Por favor, aquí tenemos el libro de Cristina, que os lo va a firmar, y le buscaremos esos canapés tan ricos. Gracias por estar aquí.
Gracias, Amparo, y a la organización del acto, por fomentar la cultura también aquí. Gracias, Cris.